Buenos días, Buenos profesor. días, profe. ¿Cómo les va? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? Sí, señor. Muy Sí, bien, profe, chévere. qué bueno, me alegra mucho. Demos inicio. Bueno, antes de comenzar, estoy ya calificando trabajos. eh, Teníamos unas notas pendientes, bueno, unos trabajos pendientes por, eh, por empezar a calificar. Se calificaron y era digamos, un quiz que yo hice en la primera semana del módulo, en donde habían dos grupos, un grupo que se respondía a algunas preguntas y el otro grupo que respondía a otras preguntas. Lógicamente ahí en la plataforma aparecía la carpeta para, digamos, el grupo 1 respondiera a esas preguntas y pues lógicamente las personas que no tienen que responder a esas preguntas, pues aparece el espacio pues, en blanco. Y lo mismo pasa con el grupo 2, que solamente tenían que responder a ciertas preguntas, de tal manera que en la plataforma, cuando se califica y cuando se sube la nota, pues entonces se le asigna a las personas, se le asigna la nota a las personas que aparecen en ese grupo 2, y las otras personas pues igualmente quedan en blanco. Pero en el momento de revisar, hay personas que no respondieron ni en el grupo 1, ni en las preguntas 1, ni las preguntas 2. Entonces, pues estamos hablando desde la semana del 13 de enero. Yo pensaría que la primera semana de enero, desde el inicio del módulo, el 13 de enero. Entonces, a estas alturas, pues, que ya no la hayan subido, pues como que ya no hay ni forma. Por eso, pues, aparecerán notas de 1, ¿no? Porque pues no subieron digamos, ese quiz que era para responder y resolver ahí mismo, ¿no? Recuerden ustedes que yo les dije, respondan a esas preguntas del artículo de condicionamiento clásico, respondan unas preguntas y les di un tiempo, porque era un quiz, en la plataforma para que lo subieran. Pues algunas personas lo subieron, otras no, otras personas lo subieron incompleto. Entonces, pues, esas notas que aparecen allí, pues corresponden a ese quiz que yo hice empezando el módulo. Entonces, eso por un lado. Y lo otro, pues bueno, ya están las notas, no sé si no, nos queda pendiente la nota de ahorita y terminamos. Entonces vamos a comenzar. Profe, yo tengo una pregunta. Buenos días. Hola Claudia, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, sí, señor. Lo que pasa es que en la plataforma no me sale la nota de la exposición. Esa No, también está no, pendiente. esa nota no la tengo yo como establecida para colocarla en la plataforma. La coloco como una adicional, como una nota que yo coloco por el compromiso del estudiante cuando asume algo que se le coloca, ¿no? En el caso tuyo, Claudia Milena, entonces es una nota que no le aparece a todo el mundo, ni va a aparecer en la plataforma, por decir algo. O sea, aquí la definitiva te queda entre 5, por decir algo, pues esa exposición te sube la calificación final. ¿Ves? Es por eso. Gracias, profe. Y aquí las personas que asumieron su compromiso cuando les dejé una actividad, una exposición, lo que sea. Entonces, por eso no está, porque no son todo el mundo. O sea, si fuese todo el mundo, pues no alcanzaríamos, porque pues, imagínate, son 26 estudiantes y no abarcaríamos el tema de todo el mundo. Es por eso, Claudia Milena.
pero lo tengo muy en cuenta. Lo tengo muy en cuenta. Sé que tú lo asumiste, entonces yo lo tengo muy en cuenta. No te afanes. Ok, gracias, profe. Mucho gusto. Igual, Claudia y Valerie, comenzamos con ustedes, por favor. Ustedes son las primeras en la lista. Vale, profe. ¿Van Ya a, proyecto entonces. ¿Van a compartir algo? Ujú. Sí, señor. Vamos a compartir pantalla. Ya, listo, ya lo pueden hacer. Por favor, no se me demoren tanto. Listo. ¿Sí están viendo las diapositivas? Sí, señorita. Sí. El tema que nos correspondió es el abordaje cognitivo-conductual de un caso de trastorno obsesivo-compulsivo en embarazo, con mi compañera Valeria Díaz García y quien les habla, Milena Martínez López. A continuación, mi compañera les estará enviando una infografía que realizamos en donde se encuentra la información del caso a exponer. Tenemos como contexto el trastorno. Bueno, este contexto es importante tenerlo en cuenta para poder desarrollar de manera adecuada el tema que les traemos o el caso clínico. El contexto es que el trastorno obsesivo compulsivo es uno de los trastornos de ansiedad más invalidantes y tiene características específicas como pensamientos intrusivos, recurrentes y persistentes, conductas repetitivas denominadas como compulsiones que producen un alto impacto emocional. El abordaje cognitivo-conductual se basa especialmente en desarrollar herramientas terapéuticas específicas que ayudan a disminuir gradualmente los síntomas y procedimientos a la reestructuración cognitiva. Bueno, para contextualizar los datos demográficos de nuestra paciente de género femenino, de edad de 23 años, año de nacimiento 1987, este caso fue publicado en el 2010, y con escolaridad de secundaria incompleta. Tenemos los motivos de consulta. Paciente de estado de gestación con 28 semanas, remitida por un cuadro de crisis ansiosa. La crisis ansiosa es el término ataque de ansiedad, es intercambiable por crisis de ansiedad, crisis de pánico y crisis de angustia. Un ataque de ansiedad es una avalancha súbita de miedo o malestar intenso que se da en pocos minutos y alcanza su máxima intensidad. Para que entendamos la magnitud del malestar durante el apogeo de la crisis de ansiedad, muchas personas creen estar en sufrimiento o un ataque al corazón. Puede surgir desde un estado de calma o de un estado de ansiedad y su duración es de 10 a 45 minutos desde que alcanza su máxima intensidad. Y al finalizar de la crisis, la persona puede regresar al estado de previo o calma ansiedad, mientras que en otros casos se mantiene un nivel moderado de ansiedad, hasta incluso podría repetir la crisis más adelante. En este podríamos tener la aceleración del pulso, sensaciones de palpitaciones, sensación de ahogo, sudoración, temblor, dolor de cabeza, llantos o gritos incontrolables, sensación de mucho calor o escalofrío, mareos, entre muchos más. Listo. Bueno, a continuación realizamos el genograma, pues como tal de nuestra paciente. Encontramos, bueno, nuestra paciente atraviesa la segunda década de su vida, está en un estado avanzado de embarazo, es su primera gesta, es decir, es mamá primeriza, hace parte de una familia nuclear conformada por 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres, siendo ella la del medio, como lo podemos evidenciar. La relación vincular con ambos padres es de comunicación distante. Lo hemos representado pues al no poder transmitir ella a sus familiares los pensamientos intrusivos por los que pasa. Adicional a esto, encontramos una relación con su pareja. Esta relación es íntima conflictiva debido al compromiso que tiene, a la habitación del compromiso que tiene él, por parte pues tanto de ella como del hijo que viene en camino. Tenemos la historia de la condición actual, paciente que reporta alteración en función de autocontrol de pensamientos intrusivos. En su niñez no refiere trastornos de comportamiento y en su adolescencia no hay alteraciones en su conducta, siendo muy tímida y demostrando dificultad para socializar, pero que su ambiente escolar destaca su perfeccionismo. Este perfeccionismo resalta como distorsión cognitiva el tener constantes esfuerzos por alguna representación interna o externa al hacer razonables estas normas perfectas. Vale.
Aquí lo que queremos como tal enfocarnos es que precisamente estas, al racionalizar estas normas perfectas, a menudo pues son un intento de evitar las experiencias objetivas del fracaso que tiene nuestra paciente, ¿no? Bueno, tenemos por supuesto los antecedentes, encontramos los familiares, la madre sufre de epilepsia del lóbulo frontal. Recordemos que estas convulsiones en el lóbulo frontal pues son una forma, son un trastorno neurológico que pues afecta a las células cerebrales y envían señales anormales que causan las convulsiones. Estas pues pueden ser por alguna presencia de tejido cerebral normal, un accidente cerebrovascular, o sea, tiene muchísimas causas, o sea, no está específico. Tenemos por parte del padre fóbicos en tratamiento, entonces pues por supuesto nos remitimos como tal a lo que significa el trastorno fóbico. Este también es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso o irracional ante ciertos objetos o situaciones concretas. Aquí tampoco lo especifica. Entonces estos antecedentes son supremamente importantes. En cuanto a los personales, bueno, ella, como lo podemos evidenciar, tuvo como un episodio con su madre, en donde lo que hizo fue ella como una captación y aceptación subjetiva del contenido de la conciencia, o sea, los pensamientos supersticiosos, como lo fue en este caso la cruz, que más adelante pues se ven como en una proyección hacia su madre. Esto, digamos, dentro de un modelo psicodinámico, pero no lo vamos a evidenciar. Por otra parte, tenemos que también sufrió episodios de pánico con agorafobia. ¿Por qué? Por un accidente automovilístico que le causó heridas en su rostro. Ella hasta se apartó de su ambiente laboral y tuvo que buscar tratamiento psicoanalítico en ese momento, pero luego lo interrumpió. Entonces, pues es bueno saber este antecedente, ¿no? Bueno, la impresión diagnóstica. De tal modo, siguiendo los criterios sintomáticos como lo son los determinados pensamientos intrusivos de agresión violenta hacia. En la historia se veía evidenciado que ella atacaba o tenía esos pensamientos intrusivos de su madre con un cuchillo en la mesa. A su bebé, la autolesión con un objetivo cortopunzante su vientre, y a los peatones cuando conduce, ella hacía girar el volante si ella no estaba conduciendo. Después de 2 semanas del parto se presenta presión postparto con altos niveles de ansiedad y pensamientos como tirarlo al suelo, ahogarlo en la bañera o meter los dedos en el enchufe del bebé. Acá tenemos la impresión diagnóstica del CI-10. Según este criterio, se ve relacionado con los trastornos neuróticos y trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos en el, del código F40 al F48. El código F42 es el que nos hace referencia a este trastorno obsesivo compulsivo, especificado en el F42.0, que es el predominio de pensamientos o rumiaciones obsesivas, que es lo que presentaba la paciente. Así también tenemos el DSM-5, que lo define como un trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. En el código 300.3, acá tenemos el criterio A, que son presencia de obsesiones y compulsiones o ambas, que se define por 1 y 2, que el primer punto son pensamientos, impulsiones o imágenes recurrentes, persistentes, que se experimentan en el paciente como intrusas o no deseadas. El punto 2, el paciente intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes. Recordemos que las compulsiones son también definidas como comportamientos y actos mentales, y es el objetivo de los comportamientos o actos mentales en prevención o disminución de la ansiedad o el malestar. Y en el criterio B, las obsesiones o compulsiones requieren mucho tiempo. A la paciente se le realizaron una serie, se recomienda para crear un compromiso con la terapia, incluir y brindar psicoeducación al núcleo familiar con el fin de fortalecer su red de apoyo, ya que se tiene en cuenta de que ella estaba rodeada de una familia o vivía en un núcleo familiar, y pues es de vital importancia también brindarle este apoyo. Ahora sí, los tratamientos aplicados, se le realizaron una serie de pruebas a nuestra paciente. La primera es una entrevista estructurada para diagnóstico del TOC. Este es un instrumento diseñado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, en una entrevista completa, total y estructurada, creada para ser realizada en la evaluación de los trastornos mentales, de acuerdo con las definiciones y los criterios del CI-10 y el DSM-5. Como segundo, un inventario de instrucciones obsesivas revisado,
Como tercero, inventario de valencia de obsesiones y creencias. Como cuarto, evaluación de escala de Yale Brown, que en ella apuntó que tenía de moderado a grave. Como quinto, la evaluación de la escala DBI, que dio como resultado una depresión leve. Como sexto, evaluación de Zoom de depresión, que da una de leve a moderado, la evaluación de inventario de Beck de la ansiedad, que dio de moderado a grave, y la evaluación de Hamilton de ansiedad de moderado a grave. Bueno, aquí podemos evidenciar pues que en todos los resultados de las pruebas que a ella se le aplicaron, todas puntuaban entre moderado y grave, o sea, nunca fue leve. Siempre el nivel de ansiedad estaba muy alto. Bueno, tenemos las técnicas que a ella se le aplicaron. Como primero, pues encontramos autorregistros. Eso fue como uno de los primeros pasos que hizo la terapeuta. Recordemos que los registros, estos son interoceptivos, que quiere decir que son con el fin de restaurar, de reestructurar estas creencias disfuncionales. Entonces podemos ver que a ella se le mandó a hacer el siguiente modelo. Tenía que colocar síntomas corporales, impulsos, pensamientos o imágenes, y adicional a eso, pues el grado de certeza. ¿Qué es el grado de certeza? Pues el efecto de las obsesiones versus la realidad externa. También tenemos la lista de rituales. Esta es otra forma. Ella tenía que colocar la conducta que más le generaba y ansiedad, y pues el grado de ansiedad que le generaba. En este caso podemos evidenciar que fueron, una le generó muchísimo grado, que fue las excusas para no sentar, o sea, tenía que dar excusas ante su familia para no sentarse a la mesa a comer. Recordemos que uno de los pensamientos intrusivos que tenía, como le dijo Milena, era que ella no podía sentarse a comer porque pensaba que iba a apuñalar o acuchillar a su madre. Entonces, precisamente para evitar ese tipo de situación, lo que hacía era generar excusas. Esto pues le generaba un alto nivel de ansiedad en ese momento. También tenemos otras técnicas, pues podemos evidenciar acá cuáles fueron. Les puedo mencionar, digamos, la técnica de parada de pensamiento, esta que hace referencia, es una técnica cognitivo-conductual, por supuesto, es de autocontrol y elimina estos pensamientos repetitivos en el individuo. ¿Qué es lo que hace? Detiene los pensamientos negativos pues que generan este malestar emocional y los sustituye por unos mejores. Tiene una serie de pasos. Entonces, obviamente, primero es la identificación de esas emociones. Segundo, pues se elige el estímulo que interrumpa esos pensamientos. Por ejemplo, una palmada, un pellizco, como el profesor nos hizo en clase en ese momento, que fue un stop, para que precisamente reaccionara. Cambiar de actividad, hacerlo interrumpido, por supuesto, y pues intentar contrarrestar estos pensamientos negativos con los pensamientos positivos, como ya lo mencioné. Tenemos también en otra de las técnicas la exposición gradual a técnicas evitativas. ¿Esto qué es? Es también muy utilizado en este tipo de terapias cognitivo-conductuales. O sea, el objetivo como tal, el propósito de este es modificar la sensibilidad ante los estímulos que producen la angustia o temor. Entonces, obviamente, cuando el paciente genera este malestar y es un fenómeno habitual, lo que se pretende es o sea, percatarnos de ese tipo de ansiedad, precisamente para tanto medir como, bueno, medir, identificar y por supuesto tener una respuesta a esta ansiedad anticipatoria. Entonces, bueno, estas técnicas duran de aproximadamente 30 hasta 120 minutos. Obviamente esto depende pues de qué tenga o no tenga éxito y lo que depende del paciente como tal. Nos daban tantos detalles de esta técnica aplicada en la paciente, pero pues obviamente sí había una exposición, una retirada, una recuperación y hasta una repetición precisamente para ir de lo más lejos a lo más, pues a lo más gradual posible, ¿no? Acá tenemos algunos medicamentos que estuvo tomando la paciente. Hablaremos de 3, cuál fue la dosis y frecuencia de administración y cuál es su efecto. La tioridazina fue de manera oral, 7 gotas al día, y su efecto en el sistema nervioso central son de sedación, somnolencia, disminución y lentitud de los movimientos espontáneos, así como disminución de la inactiva y del interés por el ambiente. En pacientes psicóticos calma la agitación psicomotriz, disminuye el comportamiento afectivo y la tensión emocional, reduce o elimina las alteraciones de la percepción, también alucinaciones e ideas delirantes. La fluoxetina, 20 miligramos al día, el efecto es que se usa para tratar la depresión y trastornos obsesivos compulsivos, pensamientos que son molestos, que no desaparecen y la necesidad de realizar algunas acciones una y otra vez. Algunos trastornos alimenticios y ataques de pánico, ataques repentinos e inesperados de miedo,
extremo y preocupación sobre estos ataques. Y por último, la clonazepam, 2 miligramos día. El clonazepam se usa solo en combinaciones con otros medicamentos para controlar determinados tipos de convulsiones. También se usa para aliviar ataques de pánico, ataques súbitos e inesperados de miedos intensos y la preocupación que dichos ataques generan. Y este clonazepam pertenece a una clase de medicamentos llamados benzodiazepinas que actúan disminuyendo la actividad eléctrica normal del cerebro. Bueno, aquí ya pasamos a los resultados obtenidos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la reestructuración cognitiva? Es que el paciente sea capaz de modificar su manera de pensar e interpretar las cosas a favor del propósito que se establece en terapia. Esto era lo que se quería alcanzar con la paciente. Esta técnica es fundamental para identificar los pensamientos distorsionados o esos pensamientos intrusivos y modificarlos por otros más adaptativos y realistas. Y por medio de esta estructuración cognitiva que se llevó a cabo con la paciente, se puede inferir que fue un apoyo fundamental en la recuperación total de sus pensamientos intrusivos porque logró convivir con su familia, logró dar a luz, tener un equilibrio en su área emocional y un mejor vínculo con el padre de su bebé, tanto así que al transcurrir los años, pues toma la decisión de tener otro bebé y con su nueva pareja actual, la cual lleva una relación estable. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Se trabaja con la paciente precisamente sobre la evitación de engancharse nuevamente con estos pensamientos. ¿Qué es lo que se hace? Se promueve la no realización de la compulsión, caso contrario que aparece pues el efecto cadena, ¿no? Que es el gráfico que vemos al lado izquierdo. Entonces, ese es el efecto cadena, obsesión a la duda, al distrés y a la compulsión. Este es el circuito vicioso que se genera si no se evita este efecto de engancharse, ¿no? Nuevamente. Ahora, pues ya para ir finalizando, la prevención y el seguimiento. O sea, obviamente es multifactorial este tema de este apoyo hacia esta paciente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? La red de apoyo, la familia y la psicoeducación. Recordemos que la combinación de estas experiencias de aprendizaje tienen que ir muchísimo, muchísimo de la mano con tanto como los protagonistas en la vida de la usuaria como de ella, ¿no? Paulatinamente se le quita el medicamento. Debemos entender que obviamente las dosis deben de ser ajustadas a los cambios necesarios. Sin un bloqueo excesivo, precisamente el médico es el que va a decidir en qué momento se le va a ir quitando. Entonces, precisamente si se ajusta, va a ser más rápido de quitar estos medicamentos. Adicional a esto, pues los intervalos que se dan en las sesiones terapéuticas, obviamente el objetivo es que el paciente sea capaz de tomar su vida de independencia de manera paulatina y pues que finalmente, como ya lo mencionó Milena, sí lo pudo hacer más adelante, al tener otro bebé con otra pareja estable. Ya como conclusión de nuestro caso, podemos decir que el trastorno obsesivo compulsivo se encuentra en una condición inestable y es acompañado de diferentes antecedentes relevantes y cambios físicos y hormonales y más en una etapa de embarazo. Además de la tendencia alta a una comorbilidad, se denota una alteración en síntomas de este trastorno. Son alteraciones que son claras para la persona y vivenciales y junto con estas terapias que ya, junto con la terapia cognitivo-conductual de las técnicas, se dio un apoyo fundamental a esta paciente. Y la idea es que pues obviamente vimos muchísimas técnicas, medicamentos, fueron 7 técnicas que se le aplicaron y más los medicamentos y todo, obviamente pues las evaluaciones que se le aplicaron precisamente para llegar a este diagnóstico diferencial pues que logró así el abordaje y la intervención cognitivo-conductual que fue eficiente. Listo, profe, ya serían aquí las referencias. Ok. Y muchísimas gracias. No, pues gracias, requiero tu presentación. A ustedes, por favor. Bien, muy bien, completo. Esa era la idea que yo quería que ustedes lo presentaran de esa manera, exactamente como ustedes lo hicieron. Muy bien, señorita, los felicito. Muchas gracias. Gracias, profe. Es exactamente lo que yo quería, exactamente. Bien,
¿Ustedes quieren que dé la nota de una vez o lo hacemos más personalmente, en privado, pues, para que lo No, profe, sepan? No en grupo, de no una vez. así. No, pues, no, pues no lo digo por ustedes, sino pues alguna gente no querrá saber la nota, dependiendo de su desempeño, lógicamente, ¿no? Entonces, ustedes verán. ¿Ustedes No la sé quieren el saber? los que dicen. ¿Ustedes la quieren saber ya? Sí, profe, por favor, gracias. Dice, ustedes tienen 5. Gracias, profe. Ok, Gracias, bueno, profe. ok, listo. No se vayan a retirar, ¿no? Porque si se me retiran, entonces el 5 se convierte en 4-5, en 4, entre 5, en 2, 2, 1. ¿No? Ok, muchas gracias. Seguimos con Lady Alvarado y Gillian Ramírez, por favor. ¿Están? Sí, profe. Ok, por favor, inicien. Buenos días. A nosotros nos correspondió el caso de intervención cognitivo-conductual. Es un caso de confusión emocional y bajo control de ira. Mi grupo está conformado por Giovanna Ramírez Torres y quienes habla, Lady Alvarado. Bienvenido. La descripción del caso. Nuestro caso consta de un joven de 21 años soltero, estudiante de ingeniería de telecomunicaciones, vive con sus padres y un hermano. El paciente va a consulta tras sufrir una crisis de ansiedad mientras disputaba una competencia deportiva. Él cree que su principal problema que ocasionó la crisis era la de no poder comunicarle a sus padres y a sus familiares, amigos, que era homosexual. Indica que siempre ha actuado según las normas sociales correctas. Sus padres siempre lo han criado con una educación basada en el cristianismo y la práctica de esta religión. En la infancia y principio de la adolescencia iba a grupos cristianos con chicos de su misma edad y cuando ingresa a la universidad se aparta completamente de la práctica de la religión, pero no de la fe. La sintomatología del paciente es no poder respirar y sentir taquicardia. Nuestro genograma se compone de padres, tiene una buena relación, pero en esta falta comunicación. Los problemas personales o importantes no los comparte con ellos y desde que era niño, los temas principales no se tratan con su familia, solo lo básico. Hablamos del hermano, obviamente también tiene buena relación con su hermano, comparten gustos, pero tampoco tienen comunicación en cuanto a los temas personales. En amistades, no posee un amplio grupo de amigos, cuenta con 2 círculos de amistades. El primero, que es el que desde hace 5 años es el que más confía y 2 de esas personas son las primeras que se enteran de su homosexualidad. Y el segundo grupo son compañeros de la universidad y el deporte que él practica. Bueno, en las herramientas de evaluación, la evaluación se orientó hacia la comprensión y búsqueda de conductas problema. En esta se utilizó la entrevista conductual de Fernández Ballesteros. Esta entrevista permite recoger información y aspectos relevantes de la situación del problema. En este formato de entrevista se puede utilizar autoaplicado también y tiene preguntas como descríbame lo mejor posible qué le pasa, qué hace, qué siente, qué piensa sobre el problema que lo ha traído aquí. Aparte del problema que me cuenta, presenta algunas otras situaciones problemáticas o manifestación que le parezca normal o le produzca sufrimiento. En sí, esta entrevista abarca todas las áreas de la persona y esa fue la inicial. La segunda se utilizó baterías de cuestionarios y los autorregistros. Sí. En la batería de cuestionarios se utilizaron el primero fue el inventario de situaciones y respuestas de ansiedad. Este mide la frecuencia de respuestas de ansiedad entre respuestas, que son la cognitiva, la fisiológica y la motora. Mide áreas de situación como las situaciones de evaluación, situaciones interpersonales, situaciones fóbicas y situaciones de vida cotidiana. Está conformada por 224 ítems, 22 situacionales, 24 respuestas desarrolladas dentro de los 3 sistemas de respuesta. Sigue, vale.
Este inventario es del autor Juan José Miguel. La edad de aplicación es de 16 años en adelante y pues como lo indiqué se puede hacer una autoaplicación, o sea, individual. Sí. En los resultados que se obtuvo, digamos, en esta intervención las pruebas se realizaron antes y después del tratamiento. Entonces, la respuesta que se obtuvo fue una ansiedad en el sentir 60, una elevada en el sistema de respuesta fisiológico con un sentir 75, ansiedad de evaluación interpersonal y situaciones de vida cotidiana en un sentir 75 y situaciones fóbicas de ansiedad mínima en el sentir 25. Sí. La intervención el inventario de expresión de ira, estados, rasgos. Esta prueba sirve para comprender el estado, el rasgo y expresión de la ira del paciente, formado por 49 ítems que engloban 3 escalas para evaluar el estado, rasgo y la expresión de ira. La escala de estado está formada por 10 y esta tiene 3 subescalas que son sentimiento, expresión física y expresión verbal. La escala de rasgo tiene las subescalas de temperamento y reacción de ira, y la expresión tiene las escalas de ira interna, ira externa, control de la ira y expresión de la ira. Sí. Los autores de este inventario son Schilberger. Esta aplicación se puede en adolescentes y adultos con nivel cultural mínimo para comprender las instrucciones y también se puede aplicar de manera individual y colectiva. Sigue, vale. En las respuestas que tuvo inicialmente se encontró que tiene elevadas en las escalas de expresión de ira externa, temperamento e índice de expresión de la ira en un centil de 90 a 95. Y las de menor fueron las expresión de ira interna en un centil 5, control de la ira en un centil 20 y control de la ira externa en un centil 7. Sí. Seguimos con el inventario de solución y afrontamiento de problemas. Este nos permite evaluar las estrategias de solución y afrontamiento de los mismos problemas. El inventario está formado por 25 ítems, en los cuales engloba las escalas de confianza en sí mismo, inseguridad, reflexibilidad, impulsividad y estrategias de solución y afrontamiento de problemas. Este inventario, los autores es Miguel Tobal JJ y Casado Morales ML de 1992. La edad de aplicación está entre los 15 y 65 años y su forma de aplicación es individual. También podemos observar, no vale la siguiente, por favor. Gracias. Los resultados de inventario de solución y afrontamiento de problemas, donde nos indica una baja confianza en sí mismo, con una puntuación directa de 19, la reflexibilidad, puntuación directa de 20, y un nivel medio en las estrategias de solución y afrontamiento de los problemas, una puntuación directa de 18. También nos mencionan el TMMS24, es la adaptación en español de Tri-Metal Mood Scale, 24 ítems, evalúa 3 componentes de la inteligencia emocional, los cuales son claridad, atención y reparación. Vale, la siguiente, por favor. El TMMS24, los autores fue una adaptación de Fernández Berrocal. La edad de aplicación está entre los 12 y 17 años y su forma de aplicación es individual o colectiva. En esta presentó una adecuada atención emocional con una puntuación directa de 30, una baja claridad de sus emociones, una puntuación directa de 22 y un déficit en la reparación emocional, una puntuación directa de 21. También nos mencionan la escala de habilidades sociales. Esta consta de 33 ítems, 6 escalas más una global. Se evalúa siempre al inicio de las conversaciones. Cada escala hace referencia a una habilidad social, como son la de autoexpresión en situaciones sociales, defensa de los propios derechos como consumidos, expresión de enfado o desconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer peticiones y siempre iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. Esta se modificó al mismo sexo. El autor es Elena Guismero González. La aplicación fue en adolescentes y adultos y la forma de aplicación también es individual o colectiva.
ahí se presentó un déficit significativo de habilidades sociales en las escalas de autoexpresión en situaciones sociales, con una puntuación centil de 4, decir no y cortar interacciones, una puntuación centil de 55, y de iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto o con el mismo sexo, una puntuación centil de 25. Bueno, estas pruebas se utilizaron para, ya que las emociones son cambios influidos por las experiencias y tienen funciones adaptativas. Encuentran funciones básicas como tristeza, miedo, ira, alegría o asco. La ira se manifiesta cuando la persona está en situaciones que le producen frustración o que son aversivas para ellas. Se generan conductas motoras que causan, que estas pueden ser destruir o causar daño. El uso de las experiencias adaptativas permite la autorregulación emocional. Estas también al día de hoy se hablan como regulación interpersonal, es decir, que se ven las emociones propias y también de las demás personas. Y tiene como resultado tener interacciones positivas o negativas, también permiten habilidades de resolución de problemas, indicadores en la salud mental y el bienestar psicológico. Sí, vale. Como pueden observar, está el diagnóstico diferencial. Este está de acuerdo a la evaluación y la información recogidas en las entrevistas clínicas y en los cuestionarios administrados. Se puede determinar la presencia de un diagnóstico según el DSM-4 y DSM-5, como se puede observar en las dos imágenes. En uno de los criterios del trastorno de ansiedad no especificado, criterios del DSM-4, es que el trastorno mixto ansioso depresivo de ansiedad y depresión clínicamente significativos. Estos son síntomas, fobias sociales relacionados con el impacto social provocado por enfermedad o trastorno mental. Y en el DSM-5 nos habla que esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno de ansiedad que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social. Tienen 2 minutos. Bueno, sigue, vale. El análisis funcional, bueno, acá se operacionó la conducta entre problema, antecedentes, conducta, en lo cognitivo, en lo fisiológico y en las consecuencias. Acá se puede identificar que él tiene problemas al hablar con sus familias o amigos sobre la condición sexual que tiene en este momento, y eso a él le genera ansiedad y alteraciones fisiológicas como un aumento de la frecuencia cardíaca, respiración agitada, dolor de cabeza. Y como consecuencias él tiene en lo cognitivo, desde que no puedo, va a haber un reproche o hay un aislamiento social. Sí, vale. En el tratamiento, los objetivos es mejorar su gestión emocional, incrementar su expresión emocional, y para poder expresar sus sentimientos y emociones en el círculo familiar y social, aumentar el control de su ira. Sí, vale. En las técnicas de entrenamiento se utilizaron 5. La primera es psicoeducación. En esta está presente en todo el proceso terapéutico. Su función principal es que el paciente entienda el funcionamiento de las técnicas y los procesos cognitivos que tiene nuestra mente. Acá se utilizó el video del triángulo de la salud, en el que el objetivo era que el paciente entendiera cómo la función del estrés se manifiesta en el cuerpo. Joana, ¿me va a sacar la plataforma? ¿Cuántas diapositivas les quedan? Profe, sigue el tratamiento como tal, las técnicas que se utilizaron y las conclusiones. Ya regresamos. Vale. Tira la pantalla, por favor.